Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. ¡Deténganse! Están por entrar en mi camarote. Aquí puede descubrir lo mejor de los piratas, pero entren por su propia cuenta y riesgo. Estos cuadros representan historia de grandes piratas. Pronto yo también tendré un cuadro colgado de la pared. Con el beneplácito de la corona española, estos piratas funcionaron como defensa de las costas peninsulares a la vez que se enriquecían con su actividad. España contó con el uso de estos hombres, quienes actuaron con patente de corso del monarca en turno, el rey Felipe III, quien en 1601 autorizó el uso de patentes de corso contra los ingleses que atacaban sus galeones. Pero el rey Felipe IV en 1621 promovió una ordenanza para regular la actividad corsaria. Con esto los piratas obtenían una gran parte del botín, mientras que la corona se quedaba con el quinto real. Además, con ello se tenía una flota más efectiva sin gastar tanto. En su artículo Un oficio español, pirata y corsario, para la revista Historia de Iberia Vieja, Jesús Callejo señalaría que a estos corsarios se les conocía como los guardacostas, porque su misión principal era salvaguardar las costas españolas de cualquier intromisión extranjera en tiempos de paz, pero al estallar una guerra se le conocía como corsarios. En los siglos XVIII y XIX provocaron una guerra conocida con el mote de la Guerra de la Oreja de Jenkins. Este nombre se deriva a que uno de ellos, Julio León Fandiño, quien apresó la nave del contrabandista inglés Robert Jenkins en 1731 en las costas de Florida, al atrapar el navío, Fandiño le cortó la oreja a Jenkins al mismo tiempo que decía: "Ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve". Este es un testimonio del mismo Jenkins. Jenkins denunció el caso ante la Cámara de los Comunes, con la oreja en la mano, por lo que España se vio obligada a declarar la guerra el 23 de octubre de 1739. Hubo muchos piratas españoles notorios. En 1752 se le otorgó una patente de corso al jefe de escuadra Pedro Mesía de la Cerda, para que limpiara las aguas del Caribe de piratas holandeses que atacaban los navíos españoles. El alférez Agustín de Matute, quien estaba al frente del navío Real Saeta, causó estragos en la península de Yucatán y Veracruz. Capturó contrabandistas de todas las naciones, incluso españoles. Antonio Barceló, conocido como el Capitán Tony, era un corsario mallorquín, teniente de la Armada Española. Operaba en el Mediterráneo. En la presente y próximas cápsulas hablaremos de estos piratas españoles, donde les hablaré de sus vidas. Ahora conocerán a un noble y marino español, quien después de su carrera marítima, donde también fue corsario de su patria, sería el quinto marqués de la Vega de Armijo y el sexto virrey de la Nueva Granada. Este hombre es Pedro Mesía de la Cerda. A continuación conocerán la vida de este hombre. Acompáñenme en este recorrido. Biografía. Nació en Córdoba el 16 de febrero de 1700.
Su nombre completo es Pedro Mejía de la Cerda y de los Ríos. No se conocen muchos datos sobre sus primeros años de vida. Solo sabemos que después de correr caravanas, profesó como caballero de la Orden de Malta. Con el deseo de servir en la recién reformada Real Armada, sentaría plaza de guardamarina en Cádiz, el 10 de junio de 1717. Recibió su bautizo de fuego en la expedición a Cerdeña, con la escuadra del Marqués de Mari. También participaría en la conquista de Sicilia con la escuadra de Antonio Gastañeta. Continuaría en el Cabo Pázaro, contra la escuadra del almirante George Byng. Aquí sería hecho prisionero y canjeado por otros prisioneros después. Regresaría a Cádiz en la división de Guevara. Combatiría en el apresamiento de una fragata de guerra británica. En 1719 se embarcó en la división de Rodrigo de Torres. Se enfrentaría a una fragata y una balandra británica. Las apresaría. En el Cabo de San Vicente combatiría durante 5 horas contra 3 navíos ingleses, mismos que estaban mejor armados. Aún así abandonaron el combate. Haría viajes con caudales desde América, con la flota mandada por Guevara, y después el corso en el mar Mediterráneo contra buques berberiscos. El 26 de noviembre de 1726 ascendería a alférez de fragata. En su nuevo cargo volvería a embarcar en la escuadra de Rodrigo de Torres. Operaron por el Canal de la Mancha, donde apresaron 5 mercantes británicos. Después, con el cargo de teniente de fragata, estaría en la fragata del general Francisco Javier Cornejo. Participaría en la expedición contra Orán, al lado de las tropas del duque de Montemar. Esto sucedió en junio de 1732. Un año después sería parte de la expedición a Italia, en la escuadra de la conde de Clavijo. Desembarcó con tropas de la marina y sería parte en diferentes hechos de armas. En 1735 ascendería a capitán de fragata. Así navegaría por las aguas de América, donde se encargaría de la protección de la recalada en San Vicente e Islas Azores. 10 años más tarde ya contaría con el grado de capitán de navío. Tomaría la capitanía del Glorioso. Así es como llevó adelante la famosa carrera del Glorioso. El 25 de julio de 1747, mientras se encontraba en los Azores, rechazaría el ataque del buque británico Warwick y la fragata Lark, mismos a los que desmanteló. En Finisterre volvería a rechazar otro ataque, en esta ocasión del Oxford, mismo que se hacía acompañar por 2 fragatas, las cuales pertenecían a la escuadra del almirante John Byng. Para el 16 de agosto de 1747 logró entrar en Corcubión, donde desembarcó su carga. Abandonaría el puerto con rumbo a Cádiz, a la altura del Cabo de San Vicente. Fue atacado por 4 fragatas corsarias inglesas, The King George, The Prince Frederick, Duque y The Prince Amelia, mismas que acabaron en desbandada, completamente destrozadas. Después se enfrentaría con el Dartmouth. Este sería completamente destruido a cañonazos. Solo se salvaron 12 hombres. El 19 de agosto de 1747 sería acosado por otro bajel británico, el Rusol, y 2 fragatas más. Mejía de la Cerda rendiría su navío al haberse quedado sin municiones. En estas fechas sería ascendido a jefe de escuadra y recibía la llave de gentilhombre. En marzo de 1750 recibiría la capitanía de una fuerza naval destinada a combatir a los corsarios argelinos. La componían 2 navíos y 4 jabeques de nueva construcción. No obtendría en esta campaña los resultados que esperaba. Por defectos de construcción de los jabeques, tuvo que continuarla solo con las embarcaciones más grandes. Haría un corto servicio en la escuadra del general Francisco Liaño, el comandante general del departamento de Cartagena de Levante, donde el mismo Pedro reanudaría el corso, primero con sus 2 embarcaciones, ya después con 4 jabeques. En 1755 arboló su insignia a bordo de su barco, el Tigre, donde sería comandante general de la escuadra del Mediterráneo. Tomaría la capitanía directa de una de sus 2 divisiones, formadas por 2 navíos, una fragata y 4 jabeques. Para 1757, ya como teniente general, sería nombrado consejero del Supremo de Guerra. El 13 de marzo de 1760, sería nombrado virrey, gobernador y capitán general de Nueva Granada, así como presidente de la Real Audiencia de Santa Fe. Tomaría posesión de esos cargos
el 24 de febrero de 1761. Se haría acompañar por José Celestino Mutis, su médico personal, quien sería uno de los más destacados científicos españoles de la Ilustración. Recibiría el virreinato en un estado caótico. Informaría a la corte en su primer informe que las arcas estaban vacías. Estaría 10 meses en Cartagena de Indias, donde encargó la restauración de la fortificación al general de ingenieros Antonio de Arévalo. Después iría a Bogotá, donde aprobó la fundación del primer colegio femenino del virreinato. Por mediación de Mutis, dispondría la creación de cátedras de matemáticas en los centros de enseñanza superior de Nueva Granada. Por la Real Cédula de Carlos III, con fecha del 8 de diciembre de 1762, dirigida al virrey Mesía, este nombró a Juan Antonio Zelaya como gobernador de Guayaquil el 11 de octubre de 1763. Para el 17 de mayo de 1766 le otorgaría el título de presidente interino de Quito. Fomentaría la minería de plata en los yacimientos de Mariquita, a cuyo cargo puso a los hermanos Fausto y Juan José del Yuyar, quienes serían los descubridores del wolframio. Para aumentar los ingresos de las cajas reales, estableció el estanco del aguardiente de caña y nacionalizó el servicio postal. Asimismo, propuso la liberación del comercio del virreinato, que sería aprobada por el rey Carlos III algunos años después, para el 12 de octubre de 1778. Los nuevos impuestos, unidos a su propuesta de abolir la audiencia de Quito, provocarían la doble rebelión de esta ciudad por la aristocracia criolla, la llamada Revolución de los Estancos en 1765. Al carecer de tropas suficientes para reprimir los disturbios, Mesía, en su calidad de virrey, tuvo que aceptar los hechos consumados. En 1767, y en cumplimiento de la pragmática sanción, supervisaría la expulsión de los 187 jesuitas residentes en Nueva Granada. También dispondría que las bibliotecas jesuísticas fueran trasladadas. Con sus fondos crearía la Real Biblioteca de Santa Fe de Bogotá, misma que después se convertiría en la Biblioteca Nacional de Colombia, la primera biblioteca pública de Nueva Granada. Ante la falta de pólvora para las guarniciones militares, ordenó la búsqueda exhaustiva de salitre, mismo que fue hallado en Tunja y Sogamoso. Así crearía la Real Fábrica de Pólvora de Santa Fe. En sus últimos años de gobierno se enfrentaría a disturbios en Quito y a choques con la audiencia de esta ciudad. El 21 de diciembre de 1771 fue aceptada su renuncia al cargo, misma que se haría efectiva el 31 de octubre de 1772. Después de lo mismo regresaría a España. Murió en Madrid el 15 de abril de 1783. En conclusión, Pedro Mesía de la Cerda, si bien no fue uno de los piratas españoles más notorios de su época, es quizá más recordado por sus hazañas en las guerras contra Inglaterra o incluso por sus acciones en el gobierno virreinal. Sus acciones como corsario español fueron más que nada para limpiar las aguas del Caribe de los piratas de otras naciones, quienes atacaban las embarcaciones procedentes de España. Sus hazañas en las guerras contra la Gran Bretaña serían muy recordadas. Estas mismas acciones harían que se le ascendiera de rango. Podemos decir que justamente por estas acciones es que sería tomado en cuenta para ser virrey en la Nueva Granada, donde muchas de sus medidas serían impopulares, debido a que generaron demasiado descontento y levantamientos en su virreinato. Pero también en su mandato podemos ver que tuvieron lugar personajes muy ilustres de su época. Él no terminaría su administración como virrey, prefirió renunciar para regresar a España, donde murió a los 83 años en 1783.
Ahora que conocen las grandes hazañas de nuestros compañeros piratas, ¿qué esperan ustedes mismos para crear sus propias hazañas? Recuerden que los marinos crean historias, y con los piratas nacen las leyendas.